compartirles pantallas. Comiencen a escribir el siguiente enunciado. Voy a anotar en la pizarra solo el resumen. Anoten por ahí, dice, determine todas las funciones f de naturales a naturales que satisfacen para toda n que pertenece a los naturales la siguiente propiedad: f de n más f de n más 1 debe de ser igual a f de n más 2 por f de n más 3 menos 1996. Me dicen, ¿se lee bien ahí? Sí, se ve bien. Solo estoy probando un lápiz improvisado que inventé ahora. Brutal, brutal. Considera a cero en los naturales. Y no, comienzan a partir de 1. Excelente. Ok, entonces ese es el enunciado. Repito, en determinar todas las funciones f de naturales a naturales, tales que n pertenece a los números naturales y cumple esa propiedad de esta ecuación. F de n más f de n más 1 es igual a un f de n más 2 por un f de n más 3 menos 1996. Entonces lo que ven aquí, si observan, es una ecuación funcional. Lo primero que quiero preguntarles es en qué forma está escrita esta ecuación. ¿Qué pueden notar? ¿A qué le llama? ¿A qué les recuerda? ¿Qué tema? Fibonacci. Fibonacci. Una sucesión. Ajá, sucesión. O podemos... Hay algo que está muy relacionado con sucesión, que Progresión. es lo que genera, de hecho, la sucesión. Una fórmula de... Recurrencia. ¿Quién recuerda? Comienza con R la palabra. Recursividad. No. Exacto, hay recurrencia. Entonces, cuando en una función hay recurrencia, noten de que un elemento enésimo depende de otros anteriores. En este caso, vemos de que hay una relación entre el término o la n más 3 con el n más 2, n más 1 y n. Entonces, es una ecuación funcional, pero a la vez recurrente. Entonces, cuando trabajamos con problemas así recurrentes, ¿qué cosas suelen ser útiles cuando estamos trabajando con recurrencia? Meter valores a los locos. Bueno, eso sería como en un principio, cuando estás comenzando a ver qué pasa con la ecuación, puede servir, ¿es cierto? O también cuando no se te ocurre nada más que hacer. Pero también cuando tenemos recurrencia podemos utilizar esa propiedad de que se basa en elementos anteriores o posteriores. Entonces, si hacemos una sustitución adecuada, podemos encontrar los mismos elementos de la ecuación original y tratar de expresarlo de una forma más bonita. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en esta ecuación, en vez de usar Fn, hiciéramos esta sustitución? Que n la reemplazamos por un n más 1. ¿Cómo quedaría la ecuación funcional? ¿Quién lo tiene? F de n más 1 más f de n más 2 igual a f de n más 3 por f de n más 4 menos 1996. Entonces ahora observen qué tiene en común la ecuación original y esta que hemos obtenido, que también se basa en ella, pero con una sustitución idónea, que no es tan fuera de lo normal. Suelen ocurrir esas sustituciones. El término siguiente o el término anterior son cosas que son útiles en recurrencia. Entonces tenemos esa nueva ecuación. El n más 1. El f de n más 1. Ajá, ¿qué más?
Y en También el 1996. El FDN ¿Qué más? 3. Y en el 1996. Y también el FDN más 3. Exacto. Entonces, ven, tienen muchas cosas en común. Ahora el punto es, cuando tenemos una recurrencia y utilizamos así una ecuación original y otra que mediante sustitución, ya sea la siguiente o la anterior, hay que ver cómo combinar ambas y que nos quede un resultado más manipulable. ¿Cómo podemos utilizar estas dos ecuaciones que tenemos por el momento? Restarlas, tal vez. Ajá, son operaciones básicas. Podemos hacer sumas, restas, multiplicación, división, dependiendo del problema. Si nosotros en este particular restáramos ambos resultados, ¿qué obtendríamos? FDN menos FN más 2 va a ser igual a multiplicación de la primera por la menos la de abajo, menos la segunda. Y después puedes sacar factor común. Y desarrollar eso, ¿cuánto da? Simplificando, lo hagan. Menos 2F de N más 3. ¿Están seguros? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Recuerden, la parte izquierda, esta del problema original, se resta con esta de acá. De ahí es que se eliminaron los f de n más 1. Solo nos quedó f de n menos f de n más 2. Pero al otro lado, ¿qué quedaría? F de n más 2 por f de n más 3 menos f de n más 3 por f de n más 4. ¿Que eso equivale a qué? F de menos 2 F de N de 3. Si ven, podemos sacar un factor común. Fn más no. 3. Por Fn más 2 menos Fn más 4. Exactamente. Y ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué creen ustedes de que esta ecuación que tenemos en verde es más, por decirlo así, más manipulable que la que nos daban al principio? ¿Qué característica presenta? Va de salto de 2 en 2. Exacto, es algo muy importante, porque esto nos permitiría como extrapolar. Si vamos, por ejemplo, con los pares, aquí caracterizaríamos a todos los pares de 2 en 2. Si consideramos un impar, de igual forma, a todos los impares. Entonces es una sustitución que nos llevó a una ecuación algo favorable. Bueno, entonces ven, eso es una cosa que nunca se les olvide, recurrencia. Traten de ver qué pasa si meten en la ecuación de recurrencia el término siguiente, el anterior, traten de conjugar con ella, a ver qué podemos obtener. Ok, una vez de esto también hay, ¿qué más cosas podemos tratar de averiguar acerca de una función? Quizás podríamos usar descenso, porque si la parte de la derecha, la que está en paréntesis de f de n más 2 menos f de n más 4, divide a lo de la izquierda, entonces con la desigualdad que sale de divisibilidad, pues llegar a que esa cosa va decreciendo, la función de diferencia en 2. Entonces en algún momento tiene que ser constante. Pero primero tendrías que probar que es creciente. Exacto. Marco mencionó algo muy importante que también tenemos que ver con las funciones. Saber que si es creciente o decreciente y ver cómo probarlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros asumimos de que fuera creciente? ¿Cómo lo podríamos probar? Y ver, o si no, al contrario, después vamos a ver la otra prueba. ¿Cómo probar si realmente es decreciente? Entonces, una manera fácil es, basándose, como ven, el salto es de 2 en 2. ¿Cuáles serían los primeros dos términos que hacen salto de 2 en esta función? 1 y 3. Ajá, entonces, ¿qué pasa si analizamos f de 1 y f de 3? Podemos establecer, sin pérdida de generalidad, algún orden entre ellos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si f de 1 fuera mayor que f de 3? ¿Qué pueden observar ustedes de eso en la ecuación anterior?
El lado izquierdo es Y al otro lado sería mayor de 0. F de Disculpa que 4. no te escuché bien porque hay un ruido por acá. Voy a ver si le subo volumen. Ya está el tope. Okay, F de ¿me N decías? menos F. Que F de 4 por F de 5 menos F de... Perdón, F de 4 por F de 6 menos F de 5 sería mayor que 0. Bueno, ya lo tengo, pero no le voy a decir. Son mal. Para que practiquen. Ajá. Bueno, hagan eso, hagan la prueba. Sustituyan en la primera, por ejemplo, en la ecuación en verde de acá, que tienen acá, pueden sustituir esto, n, den que n valga 1. Sustituyanlo y me dicen que observan. Y Es recuerden también positivo. que la función va de naturales a naturales. De manera que este valor, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Mayor que 0, exacto. Porque estamos considerando de 1 en adelante. Ah, Rolando. Entonces. No. Nada. Me equivoqué. Porque este otro valor también tiene el valor de 0. Podría tener el valor de 0. No tomen eso en cuenta. Ujú. Veamos, le voy a ayudar un poco. Si yo restara acá f de 1 menos, Lo que puede concluir de eso es que F de 3 tiene que ser también mayor que F de 5. ajá, ¿verdad? Entonces miren, si lo sustituimos, llegamos a esta conclusión de que f de 3 tiene que ser mayor que f de 5. ¿Qué más podemos obtener de eso? Que también F de 4 tiene que ser mayor que 0. Ah, no, por la ley de. Eso ya lo Si sabemos. si F de 1 es mayor que F de 3, eso va a ser mayor que F de 5. Ajá, y luego, Podemos sustituir otros valores. Y podemos sustituir n igual 3. Y podemos Ajá. hacerlo de forma análoga. Y así se va demostrando. Y así creo que se puede demostrar que es decreciente. y entonces si eso lo hiciéramos muchas veces, ¿cuál sería el resultado al que llegaran? Que F de 1, que No, todos los no, números. Es decreciente. Es estrictamente decreciente. Ajá, Bueno, sería... decreciente para los números impares. Ujú. Sí, exacto, por el momento eso. Pero ahora observen algo. ¿Será posible eso? ¿O no? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Principio del buen orden. Rolando, estamos ahorita en el caso en el que F de 3 es mayor a F de 1, Sí, pero no sería F de 3 F de 1 mayor que F de 3. eso no lo sabemos porque no conocemos la función en sí. Recuerden es que- que hay funciones que el hecho que el argumento sea mayor no significa que el resultado vaya a ser mayor. Es que si F de 3 Entonces estamos viendo los es casos mayor a ahorita. F de 1, no llega a F de 3 mayor a F de 5, llegas a lo opuesto. ¿Están seguros? Fíjate la ecuación que está en verde. Al Sí, lado no, izquierdo porque- tendríamos que esto es mayor que 0. Y al otro no. lado necesitaríamos entonces que lo que está dentro del corchete también sea mayor que 0. Pero Y lo de, la para que eso izquierda, ocurra, lo de la izquierda es mayor que 0 si F de 1 es mayor a F de 3. Sí, es que están sí, exacto, ese es suponiendo el eso. caso que estamos ahorita. Pues sí, ese es el caso. Pero Pensé si que era- es pensé que era lo decreciente, opuesto. si es decreciente en la primera ecuación, no hay algún punto que sea tan pequeño que el menos 1996 sea mayor que la multiplicación de esos ambos y quede negativo. A eso estamos tratando de ver ahorita. De hecho, eso nos va a servir más adelante. Lo que queremos llegar ahorita a concluir con esto, que hemos visto que infinitamente todos los números impares van decreciendo. Lo que les pregunto es, ¿será eso posible? No, ¿Por qué no? por lo del descenso infinito. Ujú. Se observan, van de naturales a naturales.
Sí. Lo que significa los naturales tienen un límite, ¿no? Inferior. Ah, sí, es cierto. Y por esa razón, pues este caso no puede ser cierto, no puede ser una función decreciente. Y ahora podemos ver entonces el siguiente caso. ¿Qué pasaría si en realidad fuera lo contrario? Voy a borrar esto de acá. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. ¿O está claro? Ok, voy a borrar. Listo, pues vamos a ver qué más borro. Voy a subirle. Bueno, ya copiaron el enunciado de todas maneras. Bien, entonces pasemos ahora al siguiente caso. ¿Qué pasaría si ahora tendríamos de que f de 1 es menor o igual que f de 3? Este es el segundo caso. Entonces el lado En el- derecho Que sería negativo. sería menor o igual a 0. En el caso de ser igual a 0, eso implicaría que f de n más 4, así es, ¿no? O el otro factor tendría que ser 0. Bueno, lo que puedo notar es que no se puede dar la desigualdad estricta porque eso implicaría que uno de los términos tiene que ser menor que 0. Y, por ejemplo, f de 4 no podría ser 0 porque estamos definiendo menor que 0 porque lo estamos definiendo los naturales. Entonces, en la otra parte tendría que ser menor que 0. Entonces de ahí podemos llegar a un resultado general y decir de que teniendo presente llegamos a de que para toda n siempre va a ser menor o igual que f de n más 2. Entonces vemos de que con eso, haciendo un análisis parecido, llegamos a que la función debería ser creciente más bien. Ok, entonces ahora teniendo eso presente, podemos regresar a la ecuación de un principio. Y ahora vamos a ver cómo utilizarla de una manera conveniente. Como estamos viendo, esto de creciente y decreciente suele ser útil también compararla con 0. Entonces, si la ecuación que teníamos al principio, yo lo dejo a 0, podríamos tener esta ecuación equivalente, que 1996, vamos a ver, está dando falla el lápiz. Vamos a intentar con el dedo. Más f de n más f de n más 1 menos f de n más 2 por f de n más 3. Igual a ¿A qué debe ser igual todo eso? 0. A 0. 0, muy bien. Entonces ahora vean, esta parte de acá es muy importante. Se parece a algo de álgebra, que es una factorización que ustedes deberían de dominar bien. Por ejemplo, si dan que, solo para que vean que de dónde se les podría ocurrir hacer esto, que no es algo como decimos fumado o algo así. Si f de n fuera una variable x y esto fuera un y si esto en vez de ser diferente fuera un menos xy, habría manera de poder factorizar eso. O hacer algo, un manipuleo ahí para tratar de medio factorizarlo. 1 más Era. x, 1 más y menos 1, creo que es. Ujú. Entonces Ah, ahora la pregunta esto es, es todo positivo, pero... ¿cómo a partir del resultado anterior, que es este que tienen acá, que ya saben que es creciente 2 en 2, qué sustitución podría yo hacer para obtener eso mismo? Que en vez de que sean variables diferentes, sean exactamente las mismas. n menos 2. Aplicas le restas 2 al f de n más 2 por f de n más 3 en la parte del argumento de la variable. Entonces puedo
puedo utilizar este hecho que está acá y sustituirlo acá para f de n y para f de n más 1. Y de esa forma, pues tendríamos el siguiente resultado, de que 0 debe ser menor o igual que 1996 más f de n más 2 más f de n más 3. Y ahora sí lo que queríamos, que fueran iguales las variables. Menos f de n más 2 por f de n más 3. Entonces, si ahora sí tratamos de hacer la factorización que comentábamos anteriormente, ¿cómo nos quedaría esta desigualdad? Traten de llegar a una expresión equivalente, pero ya que no nos aparezca ese producto, f de n más 2 por f de n más 3. Y tiene que ver con lo que ya comentaban uno de ustedes. La clave está en sumar y restar unos. ¿Cómo van? Solo puede factorizar con esto será la desigualdad es equivalente a 0 menor o igual que 1997 menos el producto 1 menos f de n más 2 por 1 menos f de n más 3. Exacto, así es. Entonces ahí tenemos que 0 es menor o igual que 1997. Y aquí la factorización menos, abrimos corchete, podemos poner f de n más 2 menos 1 por f de n más 3 menos 1. Noten, ¿por qué será más conveniente esta expresión que la anterior? ¿Qué creen ustedes? Porque lo puedes pasar al otro lado y después ver los factores que puede componer el 1997 y ver si es primo o no. Y ahí más o Exacto. menos calcula los valores. Sí, exacto. Como vemos, siempre estamos trabajando con números naturales. Entonces, si tenemos productos de números naturales, podemos tratar de ver cómo compararlos con los divisores de 1997 o algo por el estilo. Pero el punto es de que allí ya nos da más fácil manipularlo porque ya tenemos dos factores por separado que solo basta ver qué valores pueden tener, qué rango para que esa multiplicación, como ya decían ustedes, si lo paso al lado izquierdo, no tenga que exceder a 1997. Entonces ya he formado lo que una cota y eso es muy útil porque ya tengo algo en que me restringe la función y a partir de ahí podría generar la forma que ella debe tener. Otra cosa importante, 1997, ¿cómo es? Primo. Primo, ¿verdad? Entonces ahora les pregunto, ¿qué debería ocurrir con esta desigualdad? Por ejemplo, ¿cómo yo garantizaría que esa multiplicación siempre va a ser menor o igual que 1997? ¿Qué casos podrían caber ahí? Menores que la raíz cuadrada del coso ese, del 1997, más 1. Seguro. Recuerda que incluso yo puedo hacer de que la multiplicación sea un poquito... tú dices cada elemento, ¿no? Sí, cada elemento. Bueno, no necesariamente. Porque si tú multiplicas, digamos, un
uno sea un poquito mayor y el otro sea un poquito menor, pues pueden equilibrar ahí la multiplicación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si la parte que está acá fuera 0? ¿Se cumpliría o no se cumpliría siempre esa desigualdad? Sí, siempre se Siempre. cumple. Y lo mismo, pues, en el caso respectivo del otro. Entonces, de aquí, solo analizando un poco, hemos visto de que podríamos llegar a tener una solución, que es cuando sería constante, prácticamente, y la función f de n más 2 tendría que ser igual a 1. Es una variante. Y en esa situación, el otro factor, lo que sí que necesitamos es de que f de n más 3 fuera menor o igual que en 1997. Porque si garantizamos entonces, o sea, si pasan cualquiera de las dos situaciones, o bien f de n más 2 vale 1, entonces pues se hace 0, o bien f de n más 3, esos valores de la función tendrían que ser menores que 1997. Para que Es así al meterlo dentro de ahí, menores o iguales no, que 1900. recordar que le resta 1 y queremos que sea menor o igual. Es que tiene el menor igual. Entonces, si tiene 1998 menos 1, 1997. Pero recordar que el otro factor, si no es 1, es de 2 en adelante. Sí. Ok, bien. Entonces ahora observen lo siguiente. Si los números, la resta, vamos a analizar los números impares. Si tenemos f de 2m más 1, ya anteriormente habíamos visto una función que nos permite analizar esto. Una ecuación, mejor dicho. Aquí es menos. Si tenemos esa resta, entonces vemos la siguiente posibilidad. Esa resta, según el análisis anterior, ¿por qué puedo decir cuáles podrían ser los posibles valores? Recuerden que de lo anterior llegábamos a que f de n más 2 podría ser 1, o bien f de n más 3 era menor o igual que 1997. Entonces la pregunta es, en estos dos casos respectivos, ¿cuáles podrían ser los valores de esta resta en rojo? Recuerden la ecuación anterior donde teníamos la resta de dos términos consecutivos en función de los anteriores. O sea, si yo hago que f de n más 2 fuera 1, que es el primer caso, entonces necesitaríamos de que el otro, que el salto en 2, también nos tendría que dar 1. Y al restarlo, pues nos daría o que todos son ceros o que todos son enteros positivos. Enteros positivos serían en el otro caso, en el de que no son iguales a 1. ¿Sí se ve eso? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ok. Bueno, anteriormente teníamos que la resta de f de n menos f de n más 2 era igual a f de n más 3 multiplicado por f de n más 2 por f de n más 4, ¿verdad? Después llegábamos a que la multiplicación de f de n más 2 menos 1 por f de n más 3 menos 1 tenía que ser menor o igual a 1997.
Entonces, al analizar eso, uno mira los factores. ¿Cuándo eso ocurre? El primer caso es cuando siempre los f de n más 2 valen 1. Para que ese, o sea, es un caso particular, sin pérdida de generalidad, pero pueden ocurrir las dos. Cuando ocurre eso siempre es cuando uno de los paréntesis siempre es 0. Entonces, bajo ese caso, tendríamos acá, esto que les voy a señalar ahorita, esto que les señalo ahorita, si eso es 0, una posibilidad es cuando uno de los factores es 0. Entonces ahí tendríamos una solución que es f de n más 2 igual a 1. Y de ahí obtenemos esto, siempre basándonos en ese primer caso. De que esta resta, como ambos valen 1, pues este valor podría ser 0. Ese es un resultado, que esta resta siempre debe ser 0 cuando los factores valen 1. Porque eso cumple para toda la n. O ahora vemos la otra situación. Como habíamos dicho, como habíamos dicho que era creciente, entonces al final tenía que ser un natural, ¿no? Porque Sí. 2m más 1, f de 2m más 1 es mayor a f de 2m menos 1. ¿F de cuánto? F de 2m más 1 es mayor a f de 2m menos 1. Mayor o igual. Eran- Mayor igual. Mayor igual, igual. menor igual, acá Sí. lo tenemos. En esta parte. Entonces acepté esa igualdad todavía, o sea, no hemos quitado ningún caso, están siempre de lo que habíamos probado anteriormente. Pero ahora la otra situación es cuando no es igual a 1 eso, sino que en realidad solamente toman valores menores que 1997. Entonces si toman, y eran menores que 1997 porque al restarle 1, ya iba a ser 1996 por algo, y hay que garantizar que ese algo sea el producto de los dos en conjunto, sea menor que en 1997. En esa otra situación, pues no conocemos los valores, ni de f de n más 1, ni de f de m menos 1, pero sí sabemos que como es creciente, como es creciente, entonces al restarlo, sí sabemos que la respuesta va a ser positiva. Entonces era lo que le estaba comentando. Una situación es que nos dé 0 como está acá. Otra situación es que esta resta simplemente nos da un entero positivo. Es lo que estaba explicando hace poco. Y de forma similar se llega al mismo análisis, pero ahora con los pares. De que f, dando un poquito de problema este lápiz, f de 2m más 2 menos f de 2m, también llegamos a los dos posibles resultados. O esa resta tiene que ser 0, o bien tiene que ser un número entero positivo. Solo estamos mencionando pues las posibilidades que pueden haber. Pero ahora la pregunta es, ¿será que tienen que ser así por separado o pueden ocurrir al mismo tiempo? Porque esto solo lo hemos hecho como hipótesis, no lo hemos probado. Solo hemos visto qué podría ocurrir si tal tiene tal valor, si no tiene tal valor. Pero una vez que hemos visto eso, hay que hacer la prueba. Que si realmente estrictamente siempre tiene que ser 0, o si siempre tiene que ser algún entero, o si puede que haya alguna mezcla de ambas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Piensa en lo siguiente. Si hubiese una mezcla de que algunos pueden ser 0, pero que otros son números enteros, ¿será que se cumpla la desigualdad? ¿Qué dicen ustedes? O sea, si estas diferencias fueran enteros positivos, vamos a ver esto para hacerlo más claro. Siempre miren que todo lo estamos basando a la desigualdad que tenemos acá. Si yo asumo de que Mi duda es, yo entiendo lo que
ok, si uno de esos dos es 1, eso se hace 0, entonces la desigualdad siempre se va a cumplir. Exacto. Pero no entiendo el o f de n más 3 es menor o igual a 1997. Porque entonces, pero no estamos diciendo qué valores puede tener f de n más 2. Si f de n más 2 es, digamos, 5, ahí con solo decir que f de n más 3 es menor o igual a 1997, no necesariamente se cumple la desigualdad. Exacto, eso es lo que vamos a hacer ahorita, a ver eso. Por ejemplo, si f de n más 2, como decía Dayton ahorita, si tanto f de n más 2 como f de n más 3, si esos dos no fueran 1, o sea, para que se diera el 0 y que eso ya nos facilita todo, sino que fueran enteros positivos los dos, va a llegar o no va a llegar algún momento, como esto recuerden que es creciente, existe o no existe un punto en el que eso eventualmente al multiplicarlo se va a exceder de 1997, sí o no. Sí. Sí, ¿verdad? Porque es creciente. Entonces eso era lo que quería que vieran, de que eso no puede ocurrir, que los dos sean enteros positivos, o sea, diferentes de uno. Pero eso es la condición de que al menos uno de ellos sea 1 y que el otro sea entero positivo. Deben ocurrir por separado, no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Porque igual esta es una función y es para todos los números naturales y debe cumplir para cualquier natural. Incluso los números naturales que se pasan de 1997 o más para allá. Entonces eso es lo que quería que mostrarle con esta desigualdad, de que nos daría una contradicción. Si tanto f de n más 2 como f de n más 3 tuvieran ambos resultados positivos en la diferencia que habíamos analizado anteriormente. Entonces, En pocas uno se puede palabras, conceder. exacto. Una de las dos tiene que ser 0. O, como vamos a ver ahorita, como ya vimos esto anteriormente, solo nos quedaría ver los siguientes casos de que si f de n más 2, o sea, los pares, vamos a analizar los pares, y con el impar porque no hemos hecho la combinación entre ellos. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar un poquito más. Veamos ahora entonces. Si yo digo de que, otro caso de que las pares y los impares son constantes, entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación anterior? Si fueran constantes, recuerden, ¿a quién sería igual? ¿A quién era igual según lo que habíamos dicho anteriormente? F teníamos anteriormente que f de n era menor o igual que f de n más 2, que era la desigualdad que habíamos llegado. Entonces, si ahora decimos que fueran constantes, entonces tendríamos el resultado de que todos los pares f de 2n sería igual al f de 2n más 2. N más 2, perdón. ¿Sí o no? Y también tendríamos de que f de n más 1 fuera igual a f de n más 3. Entonces, si ustedes sustituyen esto, que f de n más 1 es igual a f de n más 3 y que f de n es igual a f de n más 2, en la ecuación del principio, ¿qué les quedaría?
todos son unos o que todos son cero. Todos son iguales a un valor constante. Sí, pero o sea, para que... Entonces, simplemente Para no tenés la factorización anterior, la que tenía. Ajá, exacto, lo podemos escribir acá. Y ya haciendo este cambio nos quedaría que f de 2m menos 1 por f de 2m más 1 menos 1, todo eso nos tiene que dar multiplicado igual a 1997. Que entonces aquí tenemos esa situación. Si eso ocurriera, entonces ¿cuáles podrían ser los valores? 1 y menos. Y 1 y 1997. Pues exacto, porque son, o viceversa, ¿no? Entonces de ahí ya tendríamos la función, una de las funciones soluciones, de que para todos los pares la función toma valor 1 y para todos los impares toma valor 1997. O viceversa, que para todos los pares la función es 1997 y para todos los impares tendría que ser igual a 1. ¿Sí se ve eso? Sí. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos ese caso. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si solamente 1 fuera una constante? Si, por ejemplo, decimos de que f de n más 1 fuera la constante y que el otro no. F de 2m más 1 fuera constante y el otro no. Entonces, al sustituir la ecuación original, ¿cómo nos quedaría? No tendría que ser igual a 1 o 1997. Entonces, si ustedes lo sustituyen, ahí les tendría que quedar esa de que f de 2m más 1 tendría que ser igual a 1 y que la parte par, si ustedes la sustituyen en la ecuación original, les quedaría entonces esto, una otra solución. Recuerden, si esto es constante, tendría que ser igual a 1, como mencionaron ahorita, creo. Pero al sustituirlo en la ecuación original, entonces desarrollándolo un poquito, tendríamos que la parte par, que esto, nos quedaría igual a 1997 por m menos 1 más un f de 2. ¿Sí llegaron a ese resultado? ¿O lo hacemos paso a paso? Espérate, ¿de dónde agarraste el F2? Recordad que en este caso, como todas son iguales, o sea, todas las f, estamos en el caso de que todas son constantes, no, perdón. Sí, entonces todos son iguales. Entonces, si todos los pares son iguales, entonces van a llegar al mismo F2, que es el primer par, que es distinto. Sí. O lo voy a escribir pues para que miren. Para que vean de dónde es que salió.
Entonces lo voy a escribir ahorita. Teníamos la ecuación del principio, recuerden. 0 tenía que ser igual a 1996 más f de n más f, aquí ya dijimos que era el valor constante 1, menos f de n más 2 por 1, que era la diferencia. Entonces de acá hemos sustituido, ¿no?, los valores de f de n, f de n más 2, y entonces solo basta despejar. Y de ahí tendríamos de que f de n más 2 f de n más 1997, por esto que se suma, era igual a f de n más 1, que es lo que teníamos anteriormente. De ahí es que salía. Pero recuerden que eso es, la n en este caso, representa a los números pares. Porque habíamos dicho que los números pares no iban a ser constantes, pero los impares sí. Y cuando los impares son constantes, ya habíamos probado anteriormente que el valor que debe tomar es 1. De ahí es que salen esos 1 que ven ahí. Y entonces esta sería una solución. La otra solución sale del caso análogo, de que en vez de que los pares no sean constantes, en este caso sí van a ser constantes los pares. Y igual en la ecuación del principio, que está igualado a 0, de ahí sustituyen, y como todos son constantes a 1, ahí les va a dar la solución. Porque recuerden que ya habíamos probado anteriormente de que solo había dos posibilidades: o que fueran 1 o que fueran 1997 las soluciones de f de n. Y entonces al sustituirlo ya nos queda esta, la generalización, de que está acá la función solución, y como esto recuerden que está basándose en las anteriores y anteriores, o sea, lo puedo repetir varias veces porque es una función recursiva, de ahí es que se llega a la ecuación que teníamos de solución al principio. Si observan f de n, yo puedo volver a utilizar esta misma función y basarme en el elemento anterior, que es f de n menos 1. Vuelvo a aplicarlo y me baso así hasta llegar al f de 1. Y de ahí era que les decía que teníamos la solución final, que cuando eran pares, como es este caso, llegábamos a que f de 2n era igual a 1997 multiplicado m menos 1 veces, porque estamos repitiendo este procedimiento hasta llegar al f de 2. De ahí es que yo les decía que vamos basándonos en el anterior, y como ese procedimiento lo aplicamos m menos 1 veces, de ahí queda multiplicado el 1997 de esta ecuación de acá por m menos 1. Y como vemos, es una solución, es una función lineal. Ahí sí está un poquito más claro porque es que llegábamos al f de 2. Y ya. Ok, entonces así, la otra solución análoga, viendo el otro caso, sería esta, de que cuando los impares son los constantes y los pares no. Entonces quedaría que f de 2m más 1 va a ser igual a 1997 de forma muy parecida, multiplicado m veces, pero ahora por un f de 1. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos trabajando con los impares. Entonces ahí tendríamos la solución. Recuerden, en el primer caso, esta es la solución, con la salvedad de que los impares son igual a 1.
F2M más 1 son iguales a 1. Y tendríamos esta función, que es una función lineal para los pares. Y en el otro caso, ya tenemos la función lineal para los impares, pero nos quedaría que los pares serían igual a 1. Y esas serían las soluciones generales. Entonces, ese problema, ¿cómo les pareció? Estaba difícil. Sí, estaba bonito. Ok. Bueno, sí, ahí más que todo le di la idea. Traten después de ustedes, les recomiendo escribirlo en limpio y hacerlo paso a paso, porque vieron hay varias cosas pues que les dije en el aire, pero si nos poníamos a trabajarlo, ahí salía la misma ecuación que les daba. Entonces traten de hacerlo y van a ver que está bonito en realidad con este marco. Bien, entonces ahora quería darles esas ideas, pues de que nunca se les olvide cuando trabajamos un poquito con funciones recursivas. Ahora quiero mostrarles otro problema. Este va a ser un poquito más rápido, espero. Pero que en este problema quiero ver qué se le ocurre para trabajarlo. Ok, entonces dice este problema, note, nos dice sea m y n enteros positivos, tales que n es menor o igual que m. Entonces esos son los enteros positivos. Y nos piden probar la siguiente desigualdad. Que 2 a la n por n factorial es menor o igual que m más n factorial entre m menos n factorial. Y eso a la vez menor o igual que m cuadrado más m, todo esto a la n. ¿Cómo resolverían ese ejercicio? Pasar a dividir el factorial en el lado, en las dos primeras. Pasar a dividir. ¿Cómo? Pasar a dividir el n factorial. ¿Y después qué obtendría? Y después obtendríamos, o sea, podemos separar el... No. Señor... No, es que iba a separar el n más n factorial de arriba. Le doy una pista. La clave está en el término central. Esto de acá. ¿A qué es igual eso? Bueno, no, olvídalo. Si hago esa división, ¿cuál es la multiplicación que me queda? M más n por M más n más por n M menos menos 1 así hasta m menos 2n. menos n. Menos 2n. ¿Hasta qué Así es. valor? Hasta m menos M n más menos 1. 2n. No es m menos 2n. No, hasta m menos n. Comienza desde acá y terminaría hasta un término superior al de abajo, que sería m menos n más 1. ¿Sí o no? Sí. Okay, ahora observen algo. En aritmética, y lo ven mucho, por ejemplo, en los problemas de congruencia, cuando tienen muchas multiplicaciones, ¿qué artificio suele ser bastante útil? Por ejemplo, para demostrar el teorema de Euler, el de Fermat, el de Wilson.
igual es un artificio parejita. bastante utilizado. Parejitas, ¿no? ¿Y qué tipo de parejitas usualmente? Los extremos. Hasta Entonces, vas juntando los extremos. entonces, de forma general, ¿qué forma tendrían las parejas formadas? ¿Cuál sería la forma general de esos dos cosas que se multiplican? X más Y por X menos Y más 1. Ujú. Y solamente darle una variable en lugar de la n, poner otra. Entonces, la forma general de esas parejas serían m más x o y, como así, y la otra m más un x menos 1. Entonces, esas son las dos parejas que estamos formando. Y ahora la pregunta es, ¿será que esas funciones que tenemos aquí, cada una de la forma m más x, por m más x menos 1, noten que ahí mi variable es x, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿qué pasa si yo lo comparo? Si yo olvido la x por un momento y solo me baso a esta que es constante, m por m más 1. No es menos n. Aquí, bueno, de hecho, perdón, aquí hice un error. Miren, aquí hice un error. En el paréntesis, obsérvense que el último término es m menos M n menos más X 1. 1 debería ser. Sí. Y entonces aquí no es menos 1. Aquí es más 1 y menos x. Aquí había un error. Igual acá. Aquí tiene que ser menos y aquí más. Entonces, si nos olvidamos por un momento por esa variable aleatoria que es x, solo nos quedaría como m por m más 1. Les pregunto, ¿cuál será mayor? ¿Qué producto será mayor y cuál será menor? ¿Entre cuáles productos? El producto que está aquí a la izquierda comparado con este que está a la derecha. ¿Cuál será mayor? El de la izquierda. ¿Por qué? Porque me parece que algo así en reacomodo. Y ahí pues demuéstrenlo. ¿Cómo lo demostrarían? ¿Cómo establecerían una desigualdad entre esos dos? Pasas a dividir Ah, M, ya, perdón. X. Ujú. Entonces, ¿quién sería mayor? El de la derecha, creo. Pero ¿cuáles son los dos productos? Los que estoy señalando ahorita. Este que dice m más x por m menos x más 1, Ujú. comparado con m por m más 1. Ok. Entonces, lo que les quiero preguntar ahorita es cuál de esos dos productos es mayor. Bueno, X no puede ser mayor a M más 1, ¿verdad? Realmente m por m más 1 es mayor. Lo único que sabes es que x es un número natural, bueno, entero, y también tenés esta restricción del principio, que la n es menor o igual que m. Y x, pues x va, recuerden, desde 0, porque aquí no tenemos, perdón, desde n, en el valor máximo, hasta 0, que es lo que tenemos acá, al lado derecho. O sea, el máximo valor que x puede tener es n, porque se deriva de esto de acá, de ese producto. Pero el mínimo es 0. Entonces Lo que sería mayor queremos lo de ver la es- izquierda. ¿Qué dicen los El de demás? la izquierda es mayor. El de la derecha.
El de la izquierda, hacer el producto y simplificar. Y te ¿Qué dice el queda. público? Izquierda. Qué barbaridad, no han visto clases de desigualdad de ustedes. Por eso, El de la izquierda, hacer la Ok, se lo multiplicación. voy a demostrar. Mira. Simplifica todo y ya está. Están dejando Te en queda un mal uno. a Josué. Miren, si lo multiplicamos tendríamos m cuadrado. Después, o sea, menos es mx mayor desde que Es el XM de la izquierda. El de la derecha, ¿no? El de la derecha, ¿no? más m. Después, más mx. Mira que lo estamos haciendo paso a paso. El de la derecha, ¿no? Eso es el producto. ¿Qué se simplifica ahí? Esto, ¿no? Simón. Y al otro lado, si hago la multiplicación, tendríamos solo m cuadrado más m. Si yo lo comparo, puedo eliminar esta m, esta de acá, esta m cuadrado, esta m cuadrado, y solo tendría que comparar con 0. Tendría que comparar con 0 que hay de esta La de la ecuación derecha. cuadrática. ¿Viste? ¿Quién es mayor? Pues Derecha. esto. La de la derecha. Entonces de ahí para arriba, esto también va a ser mayor y esto también va a ser mayor. Y entonces ahí está demostrado, mayor o igual, ¿no? Porque aquí también puede ser 0. Por eso muchachos Entonces, de ahí- nunca le apuesten a la izquierda. Entonces, de ahí vemos algo importante, que es toda esta multiplicación, que son todas las parejitas que habíamos dicho al principio. Nosotros la podemos entonces decir de que tiene igual que en el problema anterior, tiene un límite o una cota superior, que es esto que tenemos, el producto de m por m más 1. Ese es el producto central, ¿no? Sí, exacto. Ese va a ser el producto más grande de todo. Y entonces ahora vamos a analizar esto como una función o un polinomio, como quieran ver. Si nosotros observamos esta función, m más x por m menos x más 1, ¿qué tipo de función es eso? ¿O qué tipo de polinomio? Un polinomio cuadrático. Es que si le hablo de polinomio, decir rápido. Entonces, como un polinomio cuadrático, ¿En qué función suena más amenazante? ¿qué forma tiene una ecuación cuadrática? Gráficamente hablando. X cuadrado. Una parábola. Ah, y en este caso, ¿cómo sería esa parábola? Creciente. Bueno, Porque hay dos tipos de parábolas, recuerden. Cóncava y convexa, ¿no? O que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. Esta ¿Y abre este hacia cuál abajo. sería? Abre hacia abajo porque ¿Sabes tenés cómo el lo menos sabíamos? X cuadrado. Ajá, exacto. Esa es una manera de verlo. Y la otra es por lo que habíamos dicho, que como tiene una cota superior, obviamente no puede ser abierta hacia arriba porque esas nunca tienen fin. Sí. Entonces sí, en realidad sería una parábola cóncava donde su mayor valor es este. Pero el punto es ahora, ya que sabemos que es una parábola, ¿en qué punto agarra su valor máximo? ¿Cuál debe ser el valor de la x para que eso sea máximo? Es 0. Pero sí, es 0. 0. ¿Estás seguro? Sí. sí, Ok, verifiquémoslo. Entonces vean, si tenemos esta función f de x, ya sabemos que es una parábola cóncava, pero el máximo, queremos encontrar cuál es el valor máximo para la x. Y eso lo podemos hacer, ¿recuerdan la ecuación al principio que teníamos? Porque miren, es máximo, es cierto, pero para los valores de x entero. Pero en general, como una función, viéndolo como una función,
en realidad el valor que hace máximo esa función no está en cero. ¿Quién sabe alguna técnica para encontrar valores máximos de una función? Se llama derivar. Ajá, entonces, ¿qué nos quedaría si derivamos Bueno. esa función? ¿Cuál? ¿Cuál sería la derivada de esto? Orlando, no te escucho. ¿Mm? No te he escuchado. No se escucha. M es una constante. Sí, recuerden que m es una constante. La única variable es x. Podrías completar cuadrados si le querés acotar sin usar cálculo. Digo, nada más para Sí, yo no sé derivar. porque creo que no saben derivar. Ok. Entonces no he dicho nada. No vuelvo a participar. Así es. Bueno, sí. Pero es más rápido con cálculo. Vamos a ver. Si recuerdan anteriormente, ya teníamos que esto era la función en sí, m al cuadrado, más, después sería, recuerden, mx menos mx, después más x menos x al cuadrado, creo que eso es lo que me da, más m. Entonces, sin derivar, simplemente todo lo que es constante se hace cero. Entonces, cuando yo derivo, todo esto se elimina porque esto es constante. Y en las variables solamente baja la potencia, queda restado en 1. Entonces, si observan, aquí bajaría el 1 y quedaría x a la 0. Y eso sería 1. Y al otro lado, menos 1 menos x. 2. Y para encontrar el punto máximo, solo se iguala a 0. Al igualarlo a 0, despejamos x. Y resulta que x es igual a 1/2. Entonces, en ese punto, la función tiene el valor máximo. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, de aquí ya podemos sacar rápidamente lo que es la parte izquierda de nuestra desigualdad. ¿Quién ve cómo? Por la parte derecha, mejor dicho. De esta desigualdad que tenemos acá, la que ya hemos hecho anteriormente. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos sacar de esto que acabo de cerrar en verde esta parte de la desigualdad, la parte derecha? ¿Qué ven en común? El m cuadrado más m es m por m más 1. Eso ya. Exacto. Esta parte de acá, lo voy a Eso señalar. ya está, Esta porque de acá. tenés n agrupaciones y eso está Es elevado a eso, la n. Exacto. ¿Y cuántas veces se multiplican? ¿Cuántas parejas puedo formar? En el medio. N, ¿no? N de esta forma. Ah, Sí, sí. Entonces de ahí ya sale la primera parte de la desigualdad. Solo multiplicamos todas esas parejas, pero acabamos de ver de que el valor máximo pues se da ahí. Entonces ahí tendríamos esa cota. Solamente se multiplican n parejas, de ahí es donde sale esta potencia enésima. Esa parte está claro. sí. Ok, sí. Entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos la otra parte, que no es la tan obvia. Ok, para resolver la siguiente parte, si hiciéramos un análisis parecido, ¿qué desigualdad deberíamos de llegar a probar? Recordando que tenemos n productos de la forma del polinomio p de x, que ya lo habíamos hecho anteriormente. no sé, pero Dos ahí por se n. mira. 2 por n menos i, menor o igual a lo mismo de antes.
Recuerden que tenemos n productos de esta forma. Entonces, Entonces, 2 ¿cómo? por Uno de esos n productos menos x menor o igual a eso. ¿A cuánto tiene que ser mayor o igual esto? A 2 por n menos x. Seguro que n menos x. Recuerden Es a cuáles son los 2x. valores que tiene la x. a 2 por n más x más Bueno, el valor es máximo igual n. x o n menos x. Recuerden que queremos que nos dé en n factorial cuántos productos hay, cuántos factores. n, Y acá, ¿cuántos 2 hay? n, Entonces, si hacemos parejitas, ¿qué valor debe tener cada pareja? 2 por n menos x o x. X directamente. Entonces deberíamos de probar esta desigualdad ahora. Si nosotros la probamos, ya estaría prácticamente hecho el ejercicio. Entonces les pregunto cómo demostraríamos eso. simplificar a lo caballo. La clave está en algo que no hemos usado desde el principio de la misión. N menor o igual que M. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Recuerden, otra cosa. X comparado con N, ¿quién es mayor? N es mayor o igual. Entonces tenemos dos desigualdades, que la X es menor o igual que la N y que N es menor o igual que M. Si yo uso esas dos, ¿cómo me quedaría? Traten de probar. El martes abrí una reunión, pero Recuerden que ya teníamos el producto de esto, que era M cuadrado sería presencial. O sea, no tengo problema. más M más X menos X al cuadrado. Y queremos llegar a probar que eso es mayor o igual que 2X. Entonces, ¿qué pasa si sustituimos el valor de la N, de la X, perdón, por N? Traten de trabajarlo ahí un ratito. Solo es cuestión de demostrar esa desigualdad. O sea, bueno, m cuadrado más m menos n cuadrado. bueno, en realidad te queda que m cuadrado más m va a ser mayor o igual que n cuadrado más n. Entonces, eso ya lo sabes, ¿no? Porque m es mayor o igual a n. Sí. De hecho, miren, la clave es compararlo con cero. Si yo paso a restar el 2x al lado izquierdo, ahí queda algo importante. Sí, sí, y lo peor es que también dijo otra cosa ahí que no entendía, porque me mandaron a mis capturas de lo que estaba diciendo él en WhatsApp. Ya. No sé, es el número, o sea, que yo no lo tengo registrado, no sé cuál es la fecha, pero sí sé que es un público. Se dice que el número. Prueben que les queda esto. Como M cuadrado es, Igual, ¿no? como M es mayor o igual que X, A ver si va a ser en la entonces M cuadrado menos X cuadrado es mayor o igual que 0. Y lo mismo con M y X nomás. No tenga un proceso al revés. Esto que tengo en verde, si yo lo multiplico, aquí me da igual. Por eso la importancia de saber factorizar. ¿Cuánto da eso?
m cuadrado más m menos x menos x cuadrado. Lo mismo tenés cuando pasas a restar el 2x. Exacto, entonces por eso les decía, si yo paso a restar este 2x, casi queda lo mismo, solo que acá queda un signo negativo. Y si yo lo factorizo, pues obtenemos esto de acá. Pero debemos de probar de que eso es mayor o igual que 0. Entonces les pregunto, ¿sé que eso es mayor o igual que 0, sí o no? Sí, ¿Por qué razón? porque m es mayor o igual que x. Igual que X. Exacto, aquí lo que decíamos al principio, por transitividad. Sí. Como m es mayor que n y n es mayor que x, pues m va a ser mayor que x, de modo que esto va a ser positivo. Lo otro ya sabemos que es positivo. Y como esto se cumple, se va a cumplir lo de atrás y lo de atrás, y llegamos a esta parte de la desigualdad. Pues terminó el problema. Entonces, ¿qué le parece eso? Genial. Será más fácil, por eso es que les puse varios niveles, a ver cómo está. A ver, uno último. Este lo deberían de hacer en el aire. ¿Van a borrar, a escribir o les dicto ya lo que? Dicte. P igual NP. Ok, dice sea K mayor o igual que 1. Sea K mayor o igual que 1. Un entero. Probar que existen exactamente 3 a la K menos 1 enteros positivo n existen 3 a la K menos 1 enteros positivo n con la siguiente propiedad. Con las siguientes propiedades. Ok, propiedad número 1. La representación decimal de n. La representación decimal de n consiste de exactamente k dígitos. Consiste exactamente de k dígitos. Esa es la primera propiedad. En la representación decimal n tiene exactamente k dígitos. Segunda propiedad, que todos los dígitos de k son impares. Roberto, y vos y yo, martes a las 9 en la central. Todos los dígitos de k son impares. Todos los dígitos. La tercera propiedad, que el número n es divisible por 5. Y la cuarta, que el número m de la forma n entre 5 tiene el número m de la forma n sobre 5 tiene k dígitos impares. ¿Puedes hacer un review de lo que dice el problema? Ok. Listo, primero. Dice sea k mayor o igual que 1, un entero positivo. Bueno, un entero, perdón. Pero sí es positivo, obviamente. Probar que hay exactamente 3 a la k menos 1 enteros positivo n
con las siguientes propiedades. Pero te tirado en el sofá. La representación decimal de n consiste de exactamente k dígitos. Segunda propiedad, todos los dígitos de k son impares. Tercero, el número de n, el número n, perdón, es divisible por 5. Y la última, que el número n sobre 5 tiene k dígitos impares. No sé cómo lo haría. Tiene que ver mucho con combios. Ustedes son buenos en combios. Todas las propiedades al mismo tiempo. Sí. Sí, la 3. Piénsalo ahí un rato. ¿Qué quiere decir con la representación decimal? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con la representación decimal? La representación decimal. Ajá. Por ejemplo, no sé, el número 135. Entonces, la representación decimal es esa. Así como lo escribimos en base 10. Que tiene el dígito 1, 3 y 5. Entonces, lo que dice es que ese número tiene exactamente k dígitos. Suponiendo en este caso k sería 3. Dice todos los dígitos de k son impares. Si te fijas, k es igual a 3, sus dígitos son impares. Tal vez a la chiripa este cumple. Dice el número n es divisible por 5. Este es divisible por 5, porque este es n. Vamos a ver si cumple la última. Que el número m, que m sería ese número entre 5. ¿Cuánto es eso? 37. 27. 27. Entonces dice de que tiene k dígitos impares. Y esto es falso. Porque me deberían de dar 3 dígitos impares. Así que este número no es un ejemplo. Pero nos sirvió para entender. Pues solo hay que probar de que hay esa cantidad de números que cumplen eso. Y si se fijan, no por nada está el 3, por algo. Recuerden que el 3 tiene que ver mucho con los dígitos. ¿Te gustaría quedarse con esa tarea? Es el más fácil de todo. Pongo que hay que módulo 3. Pero pues no sé. Solo les recuerdo que traten de aprender. Bueno, es cierto lo que dice Dayton, módulo 3. Puede ser. Entonces También. sería como de demostrar. Bueno, no. Y lo que les recomiendo es que vayan formando los dígitos, así como les dije combinatoria, desde que nos dicen todos los números que cumplen tal propiedad. Entonces, vayan fijándose qué valor debe tener el primer dígito, el último dígito, los demás intermedios para que se cumplan las condiciones. Y después solo es por conteo. Multiplicar y les tiene que dar eso. Entonces, traten de hacer ese pues de tarea. Lo voy a volver a repetir por si acaso. Dice sea k mayor o igual que 1, un entero. Probar que hay exactamente 3 a la k menos 1 enteros positivo n con las siguientes propiedades. Primero, la representación decimal de n consiste de exactamente k dígitos. Todos los dígitos de k son impares.
el número n es divisible por 5. El número m, que es de la forma n entre 5, tiene k dígitos impares. Entonces miren que hay cosas importantes. ¿Cuántos dígitos tiene n? Cada dígito. ¿Y cuántos dígitos tiene m? También. Entonces, por ejemplo, si son de un dígito nada más, k igual a 1, pues habría que ver si el 1 funciona, él sería el único. Si k es 2, solo 11 y 13. 11, 13, 15, 17 y 19. Porque si, por ejemplo, 21 por 5 ya serían 3 dígitos. Entonces ya no concordaría, que sería 2 y 3 dígitos. También otra cosa, recuerden, si es múltiplo de 5, ¿qué debe de pasar? Que termina en 5 o en 0. Pero como los dígitos son impares, tiene que ser necesariamente 5. Correcto. Exacto. Ya tienen algo, ya van fijando un dígito. También tiene que ver que debe pasar que para yo al dividirlo entre 5, siga teniendo la misma cantidad de dígitos del resultado. Esta cosa se parece a la tarea de Chi. Exacto, entonces traten de ir viendo eso. Lo pueden acotar poniéndolo entre potencias de 10 si quieren, así se les hace más fácil. Cierto. Entonces eso, prácticamente tienen que ir viendo los dígitos, forzando qué debe de pasar y esas cosas. Y cuando ya tengan todos los casos posibles, o las posibilidades de cada casilla, de cada dígito, entonces ya solo multiplican y listo. Sí, los dígitos son como casillas. Bien, entonces vamos a dejarle eso de tarea, a ver qué tal le va. Chao, me retiro. ¿Cuándo tenemos que entregar esto? Sí. ¿Cuándo? Podemos poner el anunciado escrito por mensaje solo para tenerlo. Bueno, está bien. Va a ser repollo de tu problema. Ahora que profesor Marco va a ser repollo. Doy hell. Cuando deja aritmética. Ya me despidieron, man. ¿Por qué habrá sido? Vos te porque ha sido. Vos te autodespediste. ¿No serán los mismos motivos por los que huilan en el portal? Bueno, está grabando. Mejor salgámonos si quieren hablar en otra room. Bye. Bye.